En un pequeño pueblo rodeado de un precioso lago, la quietud de una apacible aldea se ve perturbada por una misteriosa enfermedad que ha sembrado el pánico entre sus habitantes. Los médicos y curanderos del pueblo estaban perplejos. Ninguno de ellos lograba identificar la causa de la extraña enfermedad y mucho menos encontrar una cura que funcionara. Los enfermos sufrían terribles dolores en sus cuerpos y experimentaban una rápida deterioración de su salud, hasta que finalmente sucumbían y morían. La desesperación y el miedo comenzaron a apoderarse de Vilacruces. Los habitantes se encerraban en sus casas, temerosos de contagiarse. Y se oían rumores de que el pueblo estaba maldito. Se decía que aquellos que morían por la enfermedad volvían a la vida, convertidos en criaturas monstruosas. Una mañana, unos investigadores descubrieron un reguero de alimañas muertas, siguieron el rastro y llegaron a una pequeña granja al otro lado de la isla. Esta granja abastecía al pueblo de carne, leche y huevos. Todos los animales estaban muertos o enfermos y actuaban de una forma extraña. Tomaron muestras y descubrieron que las redes portaban un extraño virus en su sangre y restos de carne humana en sus tripas. Los científicos estaban totalmente desconcertados pues nunca habían visto nada parecido. De lo único que estaban seguros era que ese virus era el mismo que estaba enfermando a los vecinos de la localidad. Al indagar en los libros de historia y hablar con los ancianos del lugar, descubrieron que hacía algunos años, en un pueblo cercano ocurrió algo parecido. Con la enfermedad, los muertos se levantaron y tuvieron que luchar contra ellos. Tras días de luchas y muertes, consiguieron arrinconarlos en una iglesia y quemarlos dentro. A los que parecían muertos les dieron sepultura en el cementerio contiguo a la iglesia y decidieron inundar el pequeño valle para que no volvieran a salir. Con el paso de los años, el lago que rodeaba la aldea a la cual solo se podía llegar a través de un puente, se estaba secando. Con la retirada de las aguas, había salido a la luz el pequeño cementerio y la iglesia donde se hallaban los seres que una vez casi asolaron la villa. Las tumbas estaban medio abiertas y llegaron a la conclusión que las alimañas se habían alimentado de los cuerpos en descomposición. Con el paso del tiempo, algunos animales infectados murieron contaminando las aguas subterráneas, envenenándolas con sus cuerpos en descomposición. Aquellos que se encontraban en Vilacruces bebían agua envenenada y comían carne y huevos plagados de virus mortales. Así es como la misteriosa enfermedad estaba aniquilando al pueblo. Pero eso no explicaba los rumores de por qué algunos muertos volvían a la vida. Al secarse el lago, las tumbas quedaron al descubierto y los no muertos pudieron salir de ellas y llegar a la aldea para llevar la enfermedad y la muerte a todos los rincones del lugar. Estas criaturas, que habían permanecido enterradas durante siglos, habían encontrado una puerta desde el infierno para volver. Por causa de la sequía pudieron llegar al pueblo y alimentarse del terror que infundían entre los vecinos. Vilacruces quedó sumido en el caos y la destrucción aunque sus habitantes lucharon valientemente contra las criaturas. Durante días, una encarnizada lucha por la supervivencia se desató en cada calle, en cada casa, y las aceras y los parques se llenaron de muerte y sangre. Pero su fuerza y número eran abrumadores. Poco a poco, los monstruos devoraron a la mayoría de los habitantes hasta que finalmente el pueblo quedó en silencio y desolado. Un reducido grupo de aldeanos valientes consiguieron escapar. El plan era coger toda la gasolina y los explosivos que pudieran y llegar a la presa que había río arriba. Comprendieron que el único medio de aislar al mundo de estos seres era volver a inundar el lago sumergiendo a los seres de pesadilla en sus profundidades. Solo así, al quedar atrapados en su propio reino subacuático, quedarían aislados e incapaces de regresar y aterrorizar a más inocentes. Cada paso que daban hacia la presa era una carrera a contrarreloj. Los monstruos no podían salir del pueblo, pues nada los detendría y sembrarían el caos en las poblaciones aledañas. No podían permitirlo y cargados con los explosivos y la gasolina corrieron durante horas como si el mismo demonio les estuviera persiguiendo. Al cabo de unas horas llegaron a la enorme presa. El gran muro se elevaba grandioso frente a sus ojos. Los intrépidos jóvenes lograron desencadenar una reacción en cadena que hizo que las aguas bajaran bravas por el cauce del río. Las turbias aguas inundaron el pueblo arrastrando a las siniestras criaturas hacia lo que había sido el centro del lago tragándoselas a su interior.
La fuerza de la corriente transportó los cuerpos hacia aguas profundas donde se encontraba una antigua gruta. Los remolinos de las aguas y la fiereza de la naturaleza hicieron que la gruta se derrumbara dejando a esos seres atrapados para siempre. Los jóvenes exhaustos volvieron a la devastada Vilacruces. Las calles empantanadas y llenas de cadáveres ofrecían un macabro paisaje. Sabían que nada quedaba de lo que hacía apenas unos días había sido una próspera población llena de vida. Solo ellos habían sobrevivido. Durante las siguientes semanas, los supervivientes enterraron a los bravos vecinos, limpiaron las calles y construyeron varios muros alrededor del lago. Levantaron diques para que las aguas no dejaran de regar la laguna, también cortaron la carretera y destruyeron el puente que unía la isla con el otro lado, y así quedar aislados. Nadie debía salir ni entrar jamás de Vilacruces, por lo que acordaron quedarse y encargarse de que los monstruos no volvieran a salir al exterior turnándose para vigilar los muros. La historia de aquel pueblo perdido en el tiempo quedó enterrada junto a sus habitantes, sus secretos y la misteriosa enfermedad que asoló el lugar. Por fin el mundo estaba a salvo. O eso creían. Al desviar las aguas hacia el lago del pueblo, con los años se secó la otra parte de la gruta, dejándola al descubierto. Las criaturas pudieron salir de ella sin que nadie pudiera evitarlo. La puerta del infierno se había abierto. El apocalipsis había comenzado.